Hola, bienvenidos. Abordaremos en este video los diferentes tipos de fuerza que hay en la naturaleza. Aquí vamos a reconocer los diferentes tipos de fuerza que actúan en la naturaleza y se darán las herramientas necesarias para poder resolver los problemas que estén relacionados con la fuerza. Dependiendo del tipo de interacción que se da entre los cuerpos, las fuerzas se clasifican en fuerzas de contacto. Los cuerpos no necesariamente deben tocarse para ejercer y recibir su efecto. Por ejemplo, cuando cae un cuerpo, un imán atrae un alfiler, etc. Son fuerzas de interacción a distancia. La fuerza gravitatoria, eléctrica, magnética son ejemplos de estas. El peso es una fuerza que siempre se dirige hacia el centro de la Tierra. Es de tipo gravitacional. Fíjate en el vector de la fuerza peso. Siempre apunta hacia abajo. No importa la posición del objeto. Su peso siempre se dirige hacia el centro de la Tierra. Tampoco importa si se mueve o está quieto. La fuerza normal es una fuerza que actúa sobre un objeto que está apoyado en una superficie. Siempre es perpendicular a la superficie. Si el objeto deja de estar apoyado en una superficie, la fuerza normal desaparece. La fuerza de tensión es la fuerza ejercida por objetos como varillas, cables, alambres o cuerdas sobre un cuerpo ligado a ellos, equilibrando las fuerzas externas aplicadas en sus extremos, oponiéndose al alargamiento o estiramiento de los mismos. La fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece cuando hay dos cuerpos en contacto. Se produce por la rugosidad existente entre las superficies. Es una fuerza muy importante cuando se estudia el movimiento de los cuerpos. Es la causante, por ejemplo, de que podamos andar. Cuesta mucho más andar sobre una superficie con poco rozamiento, como el hielo, que por una superficie con mayor rozamiento, como un suelo rocoso. Matemáticamente se define como el producto entre el coeficiente de rozamiento μ y la fuerza normal N. Existe rozamiento incluso cuando no hay movimiento relativo entre los dos cuerpos que están en contacto. Hablamos entonces de fuerza de rozamiento estática definida por el coeficiente de rozamiento estático. Por ejemplo, si queremos empujar un armario muy grande y hacemos una fuerza pequeña, el armario no se moverá. Esto es debido a la fuerza de rozamiento estática, que se opone al movimiento. Si aumentamos la fuerza con la que empujamos, llegará un momento en el que superemos esta fuerza de rozamiento y será entonces cuando el armario se pueda mover, tal como podemos observar en la animación. Una vez que el cuerpo empieza a moverse, hablamos de fuerza de rozamiento cinética. Esta fuerza de rozamiento cinética es menor que la fuerza de rozamiento estática. Ahora analicemos las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en reposo. La persona está sentada en una banca que está en un suelo horizontal. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la persona? La fuerza peso es prácticamente inevitable y se dirige hacia el centro de la Tierra. La persona está apoyada en una superficie, por lo tanto sobre ella actúa la fuerza normal. Cuando tenemos un cuerpo en una superficie inclinada o plano inclinado, encontramos que las fuerzas que actúan sobre él son el peso que se dirige verticalmente hacia abajo, la fuerza normal, que es una fuerza de reacción, y la fuerza de rozamiento. Si un automóvil se mueve con velocidad constante, es decir, la velocidad no cambia en el tiempo, sobre un camino horizontal, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre él? La fuerza motriz, en este caso, se debe al motor del vehículo. La otra fuerza es el peso, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Si el automóvil que se mueve horizontalmente no se eleva ni se hunde en el pavimento, entonces las fuerzas verticales se anulan entre sí, porque la fuerza normal es igual al peso, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0.
Si el automóvil que se mueve horizontalmente lo hace con velocidad constante, entonces las fuerzas horizontales se anulan entre sí. Entonces la fuerza motriz es igual a la fuerza de rozamiento, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Así la fuerza neta es 0, por lo tanto se considera que el móvil está en equilibrio. Hay que recordar que cuando un objeto acelera o desacelera, su velocidad se modifica. Por ejemplo, un automóvil al acercarse a un semáforo que está con la luz roja. La fuerza de rozamiento y los frenos hacen que el automóvil se detenga. Cuando la luz del semáforo cambia a verde, el auto acelera por efecto de la fuerza motriz. En este momento la fuerza motriz es mayor que la fuerza de rozamiento, por lo que el vehículo se mueve aumentando la velocidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué fuerzas actúan sobre los objetos que están en el aire? Observemos la imagen. ¿Qué fuerzas entre las siguientes actúan sobre el paracaidista? Identifica las fuerzas que actúan sobre el avión mientras se desplaza en el aire. A continuación se presenta el caso de un niño que patea una pelota en el pasto. Determina todas las fuerzas que actúan sobre la pelota en las siguientes situaciones. Antes que el niño la patee, durante su traslado hasta antes de detenerse, cuando queda detenida en el lugar de llegada. En la primera situación, antes que el niño la patee, las fuerzas que actúan son únicamente el peso y la normal. Durante su traslado hasta antes de detenerse, las fuerzas que actúan son el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza externa. Cuando se queda detenida en el sitio de llegada, las fuerzas que actúan son únicamente el peso y la normal, igual que en el primer caso. Gracias por tu amable atención. En el próximo video veremos descomposición de fuerzas en el plano. Hasta pronto.